El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume, de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Jesús Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que esto aconteció 6 días antes de la Pascua. Jesús fue a Betania, que queda a unos cuantos kilómetros, ahí donde vivía Lázaro. Recordemos que Jesús era íntimo amigo de esta familia, de Lázaro, de Marta y de María. No conocemos así mucha historia, pero de seguro que Jesús hizo una gran obra en estos 3 hermanos que no tenían papá, no tenían mamá. Jesús los visitaba comúnmente, como que era su casa, su hogar. Cuando iba a Jerusalén era muy común que fuera a Betania, pues quedaba muy cerca. Lázaro ya había muerto y Jesús lo había resucitado. Así es que aquello era un gran impacto. Era la Pascua, imagínate, toda la gente recibiendo esa noticia que un hombre había muerto ya hacía 4 días y que Jesús lo había resucitado, pues causaba un gran impacto. Pues Jesús estaba en Betania, era el tiempo de la Pascua, 6 días antes, los visitó. Dice que allí le ofrecieron una cena y como siempre, Marta servía. El evangelista Juan también recalca la actividad de Marta, de seguro una mujer muy servicial. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Como siempre, María a los pies de Jesús. De seguro que Jesús tocó profundamente el corazón de esta mujer. Y María estaba agradecidísima. María estaba apasionada por Jesús, que le encantaba estar a sus pies para escucharlo. Quería estar con él. Y en esta ocasión quiso honrarlo. Sacó un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo, lo rompió, lo quebró y comenzó a ungir sus pies. Era un acto de educación cuando alguien llegaba a una casa, lavarle los pies, darle agua para que se refrescara,
ponerle perfume en la cabeza. Y esta mujer va y trae lo mejor de sí. Lo mejor de sí. Hermano, ¿qué es lo mejor tuyo? ¿Qué es lo que mejor tienes? Que tú pudieras ofrecerle a Jesús en este tiempo que celebramos la Pascua. ¿Qué pudieras tú ofrecerle? ¿Qué pudieras tú darle? ¿Cómo pudieras tú manifestarle como María, que le amas tanto, que estás dispuesto a darle todo a Jesús? María no escatimó aquel frasco de alabastro de un perfume carísimo. Lo tomó, lo quebró y lo derramó sobre el cuerpo de Jesús, como anticipando la unción antes de su sepultura. María hizo algo que agradó a Jesús. Dice que perfumó. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Hermanos, hemos de llevarle un buen aroma a Cristo de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras obras. Que podamos presentarnos delante de Él como un perfume agradable a su presencia. Quitarnos los malos aromas, quitarnos los pecados, quitarnos el egoísmo, quitarnos la falta de perdón, quitarnos las quejas, las murmuraciones, los chismes. La casa de Jesús tiene que ser perfumada, tiene que ser aromatizada. Hemos de dejar a un lado las envidias, los engaños, los fraudes y todo aquello que hace que la casa de Dios apeste. Todo aquello que hace que la casa de Dios sea una porquería. La casa de Dios debe oler bien. La casa de Dios debe de estar perfumada. Hemos de perfumarla con nuestras mejores obras, con nuestras mejores acciones, con lo mejor de nosotros mismos. Hemos de estar dispuestos a ser fracturados y fracturar lo más caro, lo más precioso, lo más hermoso, con tal de aromatizar la casa de Jesús. Hemos de ser el buen olor a Cristo y no lo contrario, llenos de mentiras, llenos de envidias, llenos de rebeldías, llenos de engaños, de chismes. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando a Jesús? Esto fue lo que hizo María. Aprovechó y dio lo mejor de Jesús. Fue su oportunidad para mostrarle cuánto lo amaba, cuánto lo quería, cuánto valía para ella. Así es que no escatimó aquel perfume, lo quebró y lo derramó, lo ungió. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? No faltan los Judas Iscariotes que no nos permiten dar lo mejor de nosotros a Jesús. ¿Qué les parece el despilfarro? ¿Qué les parece algo exagerado? ¿Qué les parece algo de lugar y que piensan otra cosa? Piensan que deberíamos de hacer mejor otras cosas. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Hermanos, nunca impidamos que la gente dé lo mejor de su vida a Jesús. Entregue lo mejor de su tiempo. Entregue lo mejor de sus dones, de sus capacidades, de sus bienes. Entrégale a Jesús lo mejor de ti. Y no hagas caso de los Judas Iscariotes que te dicen que eres exagerado, que eres fanático, que cómo haces eso, que es una exageración, que para qué ayunas, que para qué oras tanto, que para qué ayudas tanto. No hagas caso. No hagas caso de los Judas Iscariotes que quieren verte sin que hagas lo mejor de tu vida para Jesús. Fíjate lo que le dijo Jesús: déjala. Hermano, deja que aquellos
que han experimentado el amor de Dios, se den a Jesús. Deja que así como Jesús se dio hasta el extremo, también aquellas personas se den. Porque muchas de las veces bloqueamos, obstaculizamos a la gente que quiere darse más a Jesús. Como nosotros no somos capaces de darlo, pues aconsejamos a la gente que no lo haga. No hagas eso, no hagas eso. Si la gente quiere dar más de sí mismo, de su vida, de sus capacidades, nunca seamos un bloqueo. Jesús le dice a Judas, déjala. Eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hermano, si tú tienes la oportunidad de darle tu vida a Jesús, de seguir a Jesús, a través de alguna vocación sacerdotal, religiosa, o de otra manera, como tú encuentres en tu país, sirve a Dios. No dejes que se vaya esa llamada de Dios. No dejes que esa vocación se diluya, se pierda. No seas sordo. Entrégale tu vida a Dios como un perfume. Quiebra, rompe el frasco, tu orgullo, tu egoísmo, tu vanidad y perfuma a Cristo. Perfuma la casa de Cristo. Sé el buen olor de Cristo. No escatimes nada. Entrégate. Entrégate a Él. Que nadie te lo impida. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solamente por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro. ¿Puedes imaginar? Los sumos sacerdotes querían matar la evidencia de quién era Jesús, la resurrección y la vida. Jesús resucitó a Lázaro como un preludio, como un adelanto de lo que acontecería en él. Pero los sumos sacerdotes no podían con aquel milagro, con aquella maravilla. Querían matarlo para que más gente no se convirtiera a Jesús, para anular aquel testimonio, aquella obra de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que nunca seamos un obstáculo a las obras de Dios. Al contrario, que queden al descubierto, porque las obras manifiestan quién es Jesús, manifiestan la obra de Dios. Nunca tapemos, bloqueemos la obra que Dios pueda estar haciendo, porque iríamos contra el mismo Jesús. Como Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres tú a quien yo persigo? Soy Jesús a quien tú persigues. Estaríamos persiguiendo a Jesús. Estaríamos bloqueando el reino de Dios y eso es lo peor, y lo peor. Más vale que nos amarren una piedra de molino al cuello y nos arrojen al mal. O como le dijo Jesús a Judas, más vale que no hubiera nacido. Jamás estemos contra Dios. Jamás nos opongamos a la obra de Dios. Que Jesús sea conocido, amado y servido. Y cualquier obra que Jesús esté realizando, que sea conocida. Porque las obras van encausadas hacia Jesús. Hablan de Jesús. ¿De quién es Jesús? Las obras de Jesús deben de anunciarse, proclamarse. Todos los rincones de la tierra. Porque la gloria es para Jesús. Y solamente para Él. Querían matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y crean en Jesús. Eso es lo importante. Que crean en Jesús, que conozcan a Jesús, que amen a Jesús. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Comparte este evangelio. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Que este evangelio recorra el mundo entero. Que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen. Dios te bendiga abundantemente. Te recuerdo que esta semana es santa, es de Dios, le pertenece a Dios. Es para estar a los pies de Jesús como María. Es para quebrar lo mejor de nosotros mismos. Quebrar tu egoísmo. Quebrar, sí, de que no tengo tiempo. Quebrar todo aquello que te obstaculice. Para poder perfumar, sí, la iglesia de Dios.
el corazón de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Seguimos con nuestra celebración.